Mateo 18 nos muestra esta oración de poder. Y la oración que tiene poder es oración del cielo. Jesucristo dijo en Mateo 18 al 20, y vamos a ver la primera parte en este domingo. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No podemos salir a hablar de Cristo en nuestras propias fuerzas. No podemos salir y llevar las buenas nuevas del Evangelio sin pasar tiempo en oración. Como tampoco podemos salir a preparar algo y hacer los planes como hijos de Dios, sin pasar tiempo con nuestro Padre a través de la oración, de este medio que Dios nos ha dado para poder pasar tiempo con Dios. Hay puertas que no se van a abrir porque los hijos de Dios buscan cualquier otro aspecto menos la presencia de Cristo, menos la presencia de Dios a través de la oración. Alguien dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Ahora, si usted desea ser un hombre que sea usado por Dios, si desea ser una mujer usada por Dios, debe entender que Dios le dio la manera para comunicarse con Él y se llama oración. Amén. Y vamos a ver en esta mañana este tópico que se llama la oración que tiene poder. Y a lo mejor dirán ustedes, pastor, ¿todas las oraciones tienen poder? Vamos a ver las posiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. En veces pensamos, conozco todo ya de lo que es la doctrina. Conozco ya todo lo que es en Cristo. Ni siquiera conocemos la superficie de lo que tenemos en Cristo Jesús. En veces pensamos que son los años los que nos dan la experiencia en ello. Y puede ser. En algunos casos, en la obra de Cristo Jesús, podemos ver algunos aspectos de esa redención. Número 1, vemos que Él vino a redimirnos de nuestros pecados a través de la cruz. Amén. Él vino a redimirnos de nuestros pecados. Número 2, vino a darnos vida en sí mismo a través de la resurrección y de su propia sangre. Número 3, vino a través de la ascensión al cielo, vino a darnos autoridad y una posición delante de Él y de su Padre. Y les decía ahorita, cuando pensamos que hemos conocido todo sobre Dios, sobre los medios de Dios, Dios nos muestra algo diferente, nos muestra una faceta diferente sobre lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús y lo mucho que tenemos los hijos de Dios como en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo fue resucitado, subió al Padre. Y el Padre le dio toda autoridad sobre todo ser en los lugares celestiales. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahorita lo vamos a ver. Una vez más, Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuándo sucedería esto para los hijos de Dios que habían decidido entrar en su propósito, abrazando a Cristo Jesús en la fe? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo sucede esto? Pero quiero que podamos ver algo en lo siguiente. La primera obra que Dios hará a través de Jesucristo es librarnos de la culpabilidad del pecado. Amén. Hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Amén. Hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Y el contexto de esta escritura de Mateo 18, si lo ven ahí en sus Biblias, se van a dar cuenta que Pedro le está diciendo, habla sobre el perdón. Y enseguida les dice todo lo que deben hacer y la posición que les ha dado. Pero habla sobre el perdón. Todo está basado en la redención que Jesucristo ha hecho con nosotros por el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Jesús declaró a través de estas palabras la autoridad que un hijo de Dios tiene sobre los principados, sobre las potestades en los celestiales. Todo lo que aten en la tierra quedará atado, ¿dónde? En el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, una vez que un hijo ha entrado en esa intimidad con Dios a través de la comunión con su Salvador Jesucristo, y se ha apartado para Dios en santidad en su vida cotidiana, ha decidido usar todo lo que Dios le ha dado en Cristo y que ha entendido que el hacer la voluntad de su Padre en Cristo no va a aceptar mezclas en su vida. La palabra de Dios no la aceptará con las ideas del mundo. La palabra de Dios es pura y completa, amén. No necesita que nosotros le agreguemos nada, ni siquiera del mundo. Es poderosa. Y la obra de Cristo es poderosa. Es suficiente. Ahora, creo que muchos de los hijos de Dios no hablan desde esa autoridad que Dios les ha dado y desde esa posición que Dios les ha dado por algunas razones. Simplemente porque no creen en lo que Dios les ha dicho en su palabra. ¿Atar cosas en la tierra y quedar atadas en el cielo? Eso es lo que dice esta palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para que no exista pecado delante de nosotros y seamos condenados? ¿Amén? Creemos que hemos sido limpios y que esa obra es suficiente. ¿Por qué? Por fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo y que esa autoridad que Él le ha sido dada por el Padre cuando subió al cielo, también es dado a la iglesia? Es dada a la iglesia. Toda potestad, la autoridad ha sido dada a Jesucristo. ¿Cuándo resucitó de entre los muertos? Cuando a través de la resurrección mostró la victoria sobre la muerte y Satanás quedó derrotado y exhibido en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ver 3 aspectos en la palabra de Dios. Porque también está el otro extremo, el movimiento de la prosperidad. El movimiento de la prosperidad es reclámale a Dios todo lo que quieras y todo te será hecho. Ese es el movimiento y creo que es completamente diabólico. Cuando una persona, un hijo de Dios, le empieza a demandar a Dios cosas, no por la posición que tiene, y es increíble,
Y muchas veces, muchas personas creen eso. Y quiero que podamos verlo en el contexto de la palabra de Dios, la oración que tiene poder, la oración del cielo. Ahora, vayan conmigo ahí a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 vamos a ver primeramente nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo. Nuestra posición no la tenemos solamente por nosotros mismos, amén. Nunca será por nosotros mismos. ¿Es por quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pablo les escribe y Dios escribe a los Efesios esta carta a través de Pablo. Y ahora nosotros como iglesia la tomamos en ese sentido porque es para la iglesia también. Fue para la iglesia de Éfeso, es para la iglesia de nosotros, para la iglesia de Cristo hoy en día, en este año 2024. Dice, por esta causa, el versículo 15, 1:15, por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Vean lo que sigue diciendo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿A cuál diestra? ¿A cuál diestra está sentado? ¿A la diestra de quién? Cristo está sentado a la diestra de quién? De Dios Padre. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles pies? ¿De quién está hablando? De Cristo. Sometió todo bajo los pies de Cristo Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo ha sido puesto debajo de los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por su Padre Celestial. Es decir, que no solo todo en el cielo, lo que haya de venir en la eternidad, sino también la potestad, es como lo vamos a ver en esa carta, en estos 3 puntos que vamos a ver en esa mañana. También Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos están bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Y la promesa fue hecha. Cuando Eva pecó, ¿recuerdan? Y después Satanás vino a través de esa serpiente. Y fue una promesa, dice, su simiente, tú lo herirás en el talón y él te herirá en la ¿qué? En la cabeza. Mismo Satanás será derrotado por mismo Cristo Jesús y lo fue en la cruz del Calvario. Todo comenzó ahí. Satanás fue exhibido en la cruz. Ahora, una vez más, no dependemos de nosotros mismos, ¿amén? ¿Dependemos de quién? De Cristo. Dependemos de Cristo Jesús.
Dios nos apartó del pecado, de la inmundicia, para poder ser santos para Él. Dependemos siempre de Él. Por eso dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo es Cristo, todo es Él. No se trata, el centro no somos nosotros. ¿El centro quién es? Cristo. Cristo Jesús. Satanás y sus ángeles quedaron bajo el dominio de Cristo. Satanás y sus ángeles no gobiernan. Cristo Jesús lo hace. Amén. Y a lo mejor dirán ustedes, pastor, entonces, ¿por qué hay tanto desastre en el mundo? ¿Por qué algunos cristianos pasan por situaciones tan difíciles y parece como si el enemigo tuviera el control de sus vidas? ¿Por qué muchos de los hijos que viven una vida continua de derrota y parece como si no conocieran a Cristo Jesús siendo hijos de Dios? ¿Por qué viven sin gozo, sin santidad, sin dominio propio en sus vidas? Y hay muchas razones. Muchas razones por las que muchos hijos de Dios viven en esta posición, en esta derrota en sus vidas, siendo hijos de Dios. Y creo que la palabra de Dios nos lo dice. Muchos de los hijos de Dios tienen un pie con Dios y otro en el mundo. Viven sin santidad en sus vidas. Secretamente abrazan pecados de los cuales son libres y de los cuales esos pecados quedaron crucificados en la cruz del Calvario. Secretamente están ahí, aunque no son secretos ante Dios. Amén. Por eso es que hay derrotas, continuamente derrotas, porque para ellos es opcional Dios. Para algunos de los hijos de Dios es opcional la palabra de Dios. Para algunos de los hijos de Dios es la oración, es como la llanta de refacción. La usamos solamente cuando lo necesitamos, cuando sentimos que lo necesitamos. La palabra de Dios nos dice que Dios Padre le dio toda autoridad ¿a quién? A Cristo. ¿Y lo sentó a quién? A la diestra, a su diestra. Siendo mismo Dios. Un día entenderemos eso un poco. Y aún y en toda la eternidad entenderemos a mismo Dios. Pero lo sentó a la diestra. Y Jesús dio esa autoridad a la iglesia. Es lo que estamos mirando. Dice la palabra, la cual operó en Cristo, ahí mismo en Efesios 1, dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y vean, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Lo dio a quién? ¿A quién lo dio? A la iglesia, a ustedes, a nosotros como iglesia. Todo lo que aten será atado en el cielo. Pastor, eso no va con mi doctrina. Lo siento, eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Todo lo que aten será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, cuando Jesucristo ascendió al cielo, Dios sometió toda autoridad en el cielo y todo principado a los pies de Cristo. Tomen en cuenta, Satanás, vemos cosas que están pasando en el mundo. Y digo, Satanás está teniendo control de todo. De alguna manera
Dios usa a los... ellos creen que tienen el control de todo, más nuestro Dios es el que tiene control de todo. Amén. Apocalipsis nos habla y nos dice, Juan, en ese último libro, dice, ay de vosotros los habitantes de la tierra, porque Satanás ha descendido a ustedes. ¿Dónde es donde está Satanás operando ahorita? En los cielos. ¿Cuáles cielos? Todos estos cielos, las estrellas, donde están todas las estrellas. Pero la palabra de Dios habla del que el cielo donde Cristo fue recibido, siendo Dios mismo, y le dio toda autoridad en el cielo donde Dios está. Desde ese lugar no hay derrota. Desde ese lugar no hay derrota. Satanás no puede ganar desde ese lugar. Satanás ha sido derrotado por Cristo Jesús. Ahora, quiero que veamos algo más. Es decir, que ahora que hemos recibido a Cristo Jesús, somos seres espirituales. Amén. En el capítulo 2, ahí de Efesios, en el versículo 1, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que ahora somos seres vivientes espiritualmente. Somos seres vivientes espiritualmente. Tenemos una vida física, sí, pero también somos seres espirituales vivientes en Cristo Jesús. No por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. Por Jesucristo. Y si Cristo no viene por nosotros en el rapto, si no viene, que creo lo cual Cristo viene bien pronto, pero si Él no viene moriremos. Pero la muerte no tendrá más dominio sobre nosotros. Habremos probado la muerte igual que Cristo, pero no volveremos a probarla. Amén. No volveremos a probarla. Físicamente la probaremos, pero no volveremos a probarlo. Ahora, número 1, miramos primeramente nuestra posición en Cristo. En Efesios, estos versículos que acabamos de ver en el capítulo 1. Número 2, vamos a ver no solamente nuestra posición en Cristo. Número 2, vamos a ver nuestra posición como iglesia en Cristo. Vean el capítulo 2. Nuestra posición como iglesia en Cristo. Vean el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean esos versículos que acabamos de leer, vean esas promesas del Señor. El Señor Jesucristo, cuando Él ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y enseguida vean lo que Jesucristo ahora hace con la iglesia de la que habla en el capítulo 1. Dice, asimismo, juntamente con Él, ¿qué dice? ¿Nos qué? Nos resucitó. Y es interesante que está en pasado, no está en un futuro. Está en pasado. Cristo nos ha resucitado. Juntamente con Él hemos resucitado. Si en Cristo tenemos vida espiritual, si en Cristo tenemos perdón de pecados, juntamente con Cristo hemos resucitado. 2, vean lo que sigue diciendo. Asimismo nos hizo sentar ¿dónde? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No dice nos va a sentar en los lugares celestiales. Vean todo lo que hay en Cristo Jesús. En veces pensamos y decimos, ya entiendo todo lo de Cristo. No es cierto. Entre más entendemos lo de Cristo, ¿saben qué? Dios nos muestra, dice, ni siquiera sabes la superficie de lo más pequeño que hay en Cristo. La palabra está en pasado. El estar sentados está básicamente como si ya estuviéramos con el Señor. Dios nos muestra una posición y nos dice,
mi iglesia están junto conmigo. ¿Qué dice? En esa posición donde mi Padre me ha puesto. Es lo que dice el capítulo 1, lo que acabamos de leer. Asimismo dice, Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Lo que Dios tiene en mente para contigo, para conmigo, que nos ha redimido de la muerte, que nos ha perdonado nuestros pecados, es grandemente maravilloso. Has llegado y has venido al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Hemos llegado al único Dios verdadero y eso es algo maravilloso para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, es decir, ya hemos sido resucitados con Cristo, ya estamos sentados con Cristo delante de su trono. Y la razón por la cual nos dice esto es lo de Mateo 18:18. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. La palabra cielos ahí no es el cielo donde está Cristo, sino se refiere al segundo cielo. Primer cielo, la atmósfera. Segundo cielo, donde están todas las estrellas. Donde Satanás opera. Y donde Satanás se mueve con todos los ángeles caídos. Por eso Apocalipsis nos dice Juan, a través de él Dios habla y dice, ay de ustedes los habitantes de la tierra cuando es la gran tribulación, porque Satanás ha descendido a ustedes y fue echado del cielo, dice. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora dirán ustedes, pastor, me estoy confundiendo. No entiendo esta parte. Jesucristo está sobre todos los seres espirituales, amén. Sobre todo ser y sobre todo ser físico. Él está sobre todos. Estamos sentados celestialmente, ¿dónde? En Cristo. Con Cristo, amén. No por nosotros mismos, no como lo dice el movimiento de la prosperidad. Los pseudo apóstoles y pseudo profetas de hoy en día, que mandan a Dios como si fuera su siervo, su esclavo. Dependemos de Dios. Dios lo llena, Cristo lo llena todo en todo, amén. Dependemos de Él en todo. Ahora, en el capítulo 1, se nos muestra dónde estamos en Cristo. En el capítulo 2 de Efesios, el lugar que tenemos en Cristo. No por nosotros mismos, sino por su gracia. Amén. Por su gracia. Y en el capítulo 6, lo vamos a ver ahorita, Efesios nos muestra contra quién tenemos que luchar, contra quién es nuestra posición, donde Dios nos ha puesto. Y a lo mejor dirán, entonces, ¿por qué hijos de Dios viven en derrota? Una vez más, pastor. ¿Por qué hijos de Dios viven en una continua derrota y rara vez hablan de Cristo? Rara vez se ve gozo en sus vidas. Hablan de cualquier otra cosa, menos de Cristo. ¿Cuál es la razón de vivir en ese estado continuo de derrota? Dios nos ha dado esta posición. ¿En dónde? ¿En los lugares donde? Dios nos ha sentado ¿con quién? En su trono, con Él. Estamos con Cristo sentados, amén. ¿Por qué creen que Dios nos ha dado esa posición? ¿Para que vivamos en derrota? Y no me refiero a derrotas, y lo vamos a ver ahorita en el aspecto en que el mundo pudiera ver esto como una derrota. Porque Pablo escribe algo muy interesante estando desde la cárcel.
¿Y es una derrota estar en la cárcel? No, era una victoria. Y Pablo les va a decir algo en cuanto a la palabra de Dios cuando les escribe a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cómo usamos una oración en nuestra vida cotidiana, esta oración de poder en nuestra vida cotidiana, sabiendo ahora que tenemos esa posición en Cristo? La oración que tiene poder es ¿de dónde? Desde el cielo, desde esa posición donde Dios estamos sentados con Cristo. Amén. Dice, yo no lo voy a hacer, no lo haga. Cada hijo de Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Cada hijo de Dios usará la posición que Dios le ha dado o no la usará esa posición. Pastor, no creo eso. No lo crea. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Dios me ha dado toda autoridad en Cristo Jesús. No en mí mismo, en Cristo Jesús. No para que yo me enorgullezca y diga, esto es mío. No, es de Cristo y para su gloria. Número 2, vemos primeramente nuestra posición en Cristo. Número 2, vemos nuestra posición como iglesia en Cristo en el capítulo 2. Pero en el capítulo 6, miramos que tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, en la posición que Dios nos ha dado. Amén. Es como el padre, el hijo que le dice le dice a su amigo, ¿sabes que yo conozco a mi papá? Déjame, yo hablo con él. Él te puede dar trabajo en esto. Es lo mismo en ese sentido, en esa posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pablo lo escribe a los hebreos y les dice cómo podemos usar esa posición, esa autoridad que Dios nos ha dado. En capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, 14, dice, les dice a los hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué estaban haciendo los hebreos? No creían que todo estaba en Cristo. Ahora querían guardar leyes, ahora querían guardar un día, querían otra vez volver a lo mismo, querían otra vez volver a los sacrificios de los animales cuando Cristo Jesús había hecho todo. No creían todo en Cristo y por eso Pablo les escribe y le dice a los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo podemos usar esa oración de poder desde la posición donde estamos con Cristo Jesús? No donde estaremos con Cristo Jesús, sino donde estamos ya con Cristo Jesús. ¿Cómo podemos usar esa oración? Esa oración de poder. Lo que usted use como un hijo de Dios, lo que Dios le ha dado en Cristo, sea el perdón de pecados, la posición que Dios le ha entregado al estar sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales, la autoridad que Dios le ha dado, ese poder que Dios le ha dado en Cristo Jesús, podrá ir viendo la madurez que irá alcanzando. Porque no se trata de cosas materiales. No se trata ni siquiera de salud. Ni siquiera de salud, porque Pablo no tenía salud. Porque Pablo, incluso, no se trata ni siquiera de algo físico. Pablo estaba enfermo, dice la palabra del Señor, y aún así Dios se movía de una manera poderosa. No se trata de un lugar donde era libre. Pablo estaba en la cárcel escribiendo esto. Así que Pablo está hablando de algo más poderoso que cualquier aspecto físico del que podamos conocer. Por eso decimos, ¿conocemos algo de Cristo? Ni siquiera conocemos la superficie del Señor. De esa salvación maravillosa que nos ha dado en Cristo Jesús. Vean el número 3, lo que no solamente nuestra posición como iglesia en Cristo, lo que la iglesia debe de hacer con esa posición en Cristo. Número 3, lo que la iglesia debe de hacer con esa posición en Cristo. Vean Efesios capítulo 6.
Vean el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿La lucha contra quién es? Contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿En los lugares qué? Celestiales. Así que Dios no nos va a llevar a una posición en la tierra. Dios nos lleva a una posición más alta donde ellos están. ¿Quiénes ellos están? Donde están estos seres operando. Donde estos seres se mueven. Lo que es en los lugares celestiales, en el cielo, lo que es en lo que es todo donde están las galaxias. Y vean lo que sigue diciendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Vean esa palabra. Habiendo acabado, ¿cómo debemos de estar? ¿Cómodos? Es decir, ya pasó todo. Estar firmes como soldados, porque está hablando de esa armadura como un soldado de Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Vean ahora, y ahora habla de esa oración de poder. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¡Wow! Vean esas palabras últimas, dice, orando en todo ¿qué? Tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la palabra Espíritu está con una mayúscula allí. ¿Qué quiere decir? Es el Espíritu de Dios. En ese lugar donde Dios nos ha puesto en Cristo Jesús, al lado de Él, ya, y donde estamos ya en Cristo, solamente a través de su Espíritu podemos estar ahí. No podemos estar en nuestras propias fuerzas. Es solamente por la obra de Cristo Jesús. Y a lo mejor dirán ustedes, quiero que vean esto. Porque Pablo no les dice, quiero que oren por mí para poder ser libre, quiero que oren por mí para que me dé un vehículo, quiero que oren por mí por mi salud, quiero que vean por lo que pide oración. Vean ahí esa palabra. Vean ahí de nuevo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Señor. La palabra súplica es no solamente una oración de rutina como estamos acostumbrados a lo mejor, ¿no? Señor, le pido por eso, en el nombre de Jesús. La palabra súplica es verdaderamente cuando alguien se humilla delante de Dios y le dice, Señor, enseguida le voy a pedir por la siguiente situación. Usando la oración ¿desde dónde? Desde esa posición donde Dios nos ha puesto en Cristo. Y una vez más, donde estamos sentados con Cristo, dice, pastor, yo no entiendo. Quiero decirle esto, si está en pecado es imposible que vaya a entender. Si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, va a salir más confundido de aquí. Va a salir mucho más confundido de aquí en esta mañana.
¿Por qué? Por muchas razones. Porque Dios nos ha apartado del mundo. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Y para vivir para Él y para la gloria de Él. Amén. Así que Dios no va a solapar nada de lo que va en contra de su naturaleza, sea quien sea. Si usted está en pecado, y a lo mejor dirá, nadie sabe de este pecado que estoy haciendo. ¿Nadie sabe? Los demonios bailan por ello, por usted. Y le van a ayudar a que nadie sepa, para que se mantenga en esa posición. ¿Saben de qué? De derrota. De derrota. Y dirán, ¿cómo es esa posición? Oren por mí, dice Pablo, en el Espíritu. Y dice, ¿para qué? Para que al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. ¿Recuerdan Jesucristo cuando dijo, cuando estén ante los gobernantes, no se preocupen qué van a decir? Porque el Espíritu Santo les dirá lo que han de decir en ese momento. Esa es la oración de poder. Ahora, si usted está en pecado y rara vez lee la Biblia, Dios es una opción para usted. No es lo único, Dios. No es lo principal. Si Dios es una opción, si el leer la palabra de Dios es opcional para usted. Si orar, pues hay que orar, pero no tenemos que ser tan fanáticos. No va a entender los siguientes estudios del domingo. Porque Dios nos ha puesto en esa posición donde. ¿En dónde está Cristo? ¿Sentado al lado de quién? De Dios Padre. ¿Hay derrota desde ese lugar? ¿Podrá haber derrota desde ese lugar? Desde ese lugar todo queda atado. Y cuando Dios dice queda atado, queda atado. Y cuando Dios dice queda desatado, queda desatado. Amén. Desde esa posición no hay derrota para un hijo de Dios. Y todo eso lo ha hecho Dios en Cristo Jesús. Quiero que veamos algo más. ¿Con qué razón Pablo le escribe a los hebreos y les dice lo siguiente? Dicen, híjole, qué difícil esta prédica, qué difícil, a lo mejor podrán decir, qué difícil está esto. Pablo les escribe a los hebreos en el capítulo 5, el versículo 12, y Dios lo usa para poder exhortarles, diciéndoles, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que no tenéis necesidad, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En otras palabras, no ha crecido. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo va a crecer con 2 minutos de la palabra de Dios, pasando 2 minutos en la palabra de Dios? O a lo mejor cada semana solamente cuando viene a la iglesia a leer la palabra. ¿Cómo va a crecer? Y una vez más a lo mejor dirá, pastor, ¿cómo es entonces la oración que tiene poder? ¿Cómo es la oración del cielo a la que se refiere? Vean lo que dice Pablo ahí una vez más. Y quiero terminar con esto. Porque desde ese lugar, una vez más, no hay derrota. Todo es victoria desde ese lugar donde está Cristo. Amén. Porque Cristo ha derrotado a Satanás. Cristo ha derrotado la muerte. Cristo ha vencido, nos ha redimido y nos ha salvado y nos ha perdonado. De tal manera que no hay pecado delante de Dios estando en Cristo Jesús. Una vez más, Efesios 6, 18, 20.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Vean las oraciones que nosotros hacemos. A lo mejor diríamos, Señor, le pido por Pablo, líbrelo, Señor, dele sanidad, Padre. ¿Y qué le dijo Dios? 3 veces le he pedido que me sane y 3 veces que le ha dicho Dios, bástate qué. Wow. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa a Timoteo. Wow, eso es poder, hermanos. Así que le está diciendo, les está hablando y les está diciendo, no oren por mi salud, no oren por ser libre, oren para que pueda tener de nuevo y pueda hablarle las palabras del misterio del Evangelio que todavía ellos no conocen, que nosotros conocemos. Esa es la oración de Pablo, la oración que tiene poder. Vean las oraciones que hoy en día hacemos. ¿Tenemos algún problema? ¿Y qué es lo que le decimos al Señor? ¿Tenemos algún problema y le decimos, Señor, quíteme este problema? ¡Wow! Señor, permita que en medio de este problema, la oración de nuestra vida sería, quíteme este problema, quíteme estas dificultades. La oración desde el lugar donde estamos en Cristo sería, Señor, glorifíquese en medio de esta situación y permita que pueda dar testimonio en medio de esta situación en la que me encuentro. O lo diría de esta manera, y a lo mejor dirán, queremos más ejemplos. ¿Quieren más ejemplos? Quiero decírselos de esta manera. Si no usamos esta oración, como dice Hebreos 5:14, si no usamos esta oración, como dice Hebreos 5:14, nunca aprenderemos esa posición. Y cuando lleguemos con el Señor, Dios nos va a decir, te di todo en Cristo y no me creíste. Todo te di en Cristo y no me creíste. Tiene que usar sus sentidos espirituales y tienen que ser usados para que pueda discernir sobre el bien y del mal y decir, esto queda atado en el nombre de Jesús. Y quiero decirlo de esa manera y con esto termino. La semana que entra vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de esta oración de poder. No es una fórmula. Las fórmulas que los pseudo apóstoles y profetas de hoy en día del movimiento de la prosperidad dicen, dan fórmulas. Nosotros dependemos de Cristo Jesús. Amén. Dependemos de Cristo Jesús, así que no es aprender algo, es dependemos de Cristo. Así que la oración desde el cielo, esa oración desde esa posición que tenemos sentados con Cristo Jesús, sería así. Señor, le pido que usted haga que su Hijo tenga la valentía para presentar su evangelio y que todo estorbo es derribado. Que todo obstáculo es quitado. Que la puerta se abrirá sin dificultad para que el misterio del evangelio que será predicado será conocido ahí por esas personas y por la palabra que usted dará a Pablo. Todo obstáculo es derribado. Todo estorbo que impida que usted, Dios, sea conocido por parte del enemigo es atado en este momento y es amén. La palabra es así será. Esa es la oración que viene desde esa posición en la que en la que Cristo nos ha puesto con Él. Desde el cielo, estamos sentados juntamente con Cristo y desde ese lugar no hay derrota, hermanos. Desde ese lugar no hay derrota. ¿Qué diferencia sería, no? Y a lo mejor dirá usted, ¿y cuáles son las otras oraciones que hacemos?
Las oraciones que hablamos con nuestro Dios siempre será y dependerá de Dios, pero las oraciones que nosotros hacemos con el Señor, dirían, Señor, le pido que si es su voluntad, usted sane a esta persona. Y si no, Señor, llévela con usted. Haga su voluntad. Vean la diferencia. Señor, le pido, Señor, que si usted quiere que tenga este trabajo, Señor, abra usted la puerta. Pero si usted no quiere que tenga este trabajo, Señor, yo acepto eso. Usted tiene un plan en medio de todo esto. La oración del cielo habla con seguridad de algo que va a suceder y siempre, siempre tiene que ver con Cristo Jesús, no con nosotros. Así que cuando los del movimiento de la prosperidad vengan y le digan, dígale a Dios que quiere un carro nuevo, ¿para qué? Dé para que pueda recibir mucho. ¿Qué es el propósito de eso? Pero cuando oramos y le decimos, Señor, le pido que usted haga que todos sus hijos, mi Dios, que proclamarán su evangelio, y que el día, Señor, 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre, Señor, en esa ciudad, todo obstáculo que haya para que el evangelio sea predicado es derribado. Todo obstáculo que haya y dificultad que haya es atada en el nombre de Jesucristo. Porque usted será proclamado y su nombre será exaltado. Señor, así será. ¿Y podemos decir amén a eso? Así será. Esa es la oración desde lo alto. Va a suceder. En otras palabras, desde ese lugar no hay derrota. Se cree lo que Dios, la posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y todo tiene que ver con lo que Él es, no con lo que nosotros tenemos. Todo lo que Él es, no con lo que nosotros tenemos. Si no, Pablo hubiera dicho, oren para que tenga salud. Así que no se trata de eso, se trata de Cristo, amén. Se trata de Cristo. Así que número uno, primeramente vemos nuestra posición ¿en quién? En Cristo. Efesios capítulo 1. Capítulo 2, vemos nuestra posición como iglesia. Número 3, miramos lo que la iglesia debe hacer con esa posición. Y en el capítulo 6, Jesús está hablando de que comienza una guerra ¿con quién? Con Satanás. Eso es el capítulo 6. Y habla de una armadura para los hijos de Dios. La espada que es del Espíritu, que es la ¿qué? La palabra ¿qué? El yelmo de la salvación. Sabiendo que somos salvos, Señor, soy salvo en Cristo Jesús. El escudo de la fe. No es lo que yo hago, es la fe en quien he puesto mi esperanza, que es Cristo Jesús. Las sandalias de la paz del evangelio. Lo más grande que podemos llevar caminando es el evangelio. No son cosas, no es un gobierno, no es nada. Vean lo que está pasando en el mundo. Es Cristo Jesús, hermanos, lo más grande que llevamos los hijos de Dios. Amén. ¿Con qué razón Pablo dice, oren para que yo hable lo que tengo que hablar con valentía? El misterio del evangelio de Cristo Jesús. Y enseguida la espada del Espíritu. Pastor, no tengo tiempo para la palabra de Dios, yo tengo mis cosas que hacer. Si no toma tiempo para la palabra de Dios, téngalo por seguro que será imposible que entienda esa posición donde Dios la ha puesto. Y esa posición nos la ha dado Cristo a cada uno de los que estamos aquí sentados. Amén. A cada uno de los que están aquí sentados.
Así que cada uno de ustedes tiene una oportunidad para poder ir y decir, voy a ir a hablar de Cristo Jesús. No tienen que ir a decirle al pastor, al líder, hey, pudieran ir a orar por mí, pudiéramos ir a orar por esa persona. Vaya usted en el nombre de Cristo Jesús, porque está en la misma posición que estamos nosotros los pastores. Amén. Ore por ello. No quiere decir que no irán los ancianos, al que está enfermo y se llamen a los ancianos de la iglesia, sabiendo que Dios tiene autoridades humanas. Así que termino con esto. La semana que entra vamos a ver más detalle en cuanto a todo lo que es la oración con poder. Pero durante esa semana dirá, ¿cómo puedo usar mi posición que tengo en Cristo? Es hablar con esa seguridad. Padre, veo puerta abierta para que usted sea presentado. Deme palabra para poder presentarlo a usted, Jesucristo. Y si hay algún obstáculo, ese obstáculo es derribado, es atado. Si Satanás se quiere impedir, es atado en el nombre de Cristo Jesús para que usted sea presentado, Señor, con valentía. Así será, Padre. Y salí de ahí con esa fe, creyéndolo. Amén.